Buenas tardes, soy el maestro Gustavo Bautista. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de lo que son los fundamentos del componente grupal y la comunicación. Nos vamos a enfocar con algunos subtemas como es la definición, la clasificación de los grupos, cuál es la comunicación, sus barreras, algunos puntos especiales sobre lo que es la toma de decisiones en grupo, y vamos a afinar en la parte del tema cuáles son esos puntos específicos que entran como componentes dentro de un grupo de trabajo, dentro de un grupo social. Pasemos a ver el primer subtema. Vamos a continuar con el primer subtema, que será definición y clasificación de grupos. ¿Qué podemos entender por un grupo? La interacción que surge entre dos o más individuos que actúan de manera interdependiente para lograr en un momento dado un objetivo común. Los grupos pueden darse en las distintas formas, como puede ser formal, no formal, de mando, de tarea, de interés, o un grupo amistoso. Un grupo formal existe bajo una estructura y es el que más comúnmente encontramos dentro de una estructura organizacional, una empresa en un momento dado. Una estructura o un grupo no formal normalmente no está determinado bajo una estructura, no existe bajo una estructura. Entonces, se da, o no existe en este caso, en esta parte, una estructura organizacional como tal, se da de manera más informal, más de acuerdo a una necesidad que podemos tener propia. Un grupo de mando, el grupo de mando sí está compuesto por individuos que de alguna manera tienen la función de dar una orden, de indicar qué es lo que tiene que hacer los otros individuos. Un grupo de tarea, normalmente esta es una forma de trabajo donde todos estamos juntos trabajando hacia una finalidad. No existe probablemente un grupo como tal formalmente, sino es un grupo más bien no formal, donde probablemente tampoco exista alguien que sea la cadena de mando, sino estén de manera conjunta trabajando por un objetivo común. Un grupo de interés, pues lógicamente van sobre un solo objetivo. O sea, ¿cuál es el interés de formar ese grupo? Y va hacia ese objetivo, ¿sí? Entonces aquí es donde de alguna manera pues se trabaja en un momento dado sobre un proyecto, se acaba el proyecto, se acaba el grupo de interés, se acabó el grupo. El grupo amistoso lo tenemos en cualquiera de nuestras esferas sociales, son nuestros amigos, en nuestra familia, donde de alguna manera nosotros vamos interactuando con ellos día con día o regularmente. Entonces, eso es lo que es un grupo y la distinta clasificación de grupos. El siguiente subtema que platicaremos en esta parte de componentes de un grupo es lo que es denominado las etapas del desarrollo de un grupo. Aquí existe un modelo denominado el modelo de las 5 etapas. ¿Cuáles son esas 5 etapas? Primeramente tenemos una primera etapa a la que le llamamos etapa de formación, donde lógicamente va empezando a darse todas las relaciones que existen dentro del grupo. Después de esta etapa de formación, generalmente viene una etapa denominada de tormenta. Esta etapa de tormenta pues, es cuando llegan a surgir conflictos dentro del mismo grupo, posiciones a favor, posiciones en contra. Una tercera etapa que viene siendo la etapa de normalización, como su nombre lo indica, se empiezan a normalizar los criterios, se empiezan a normalizar las actividades que pudieron haber surgido aquí por un conflicto. La cuarta etapa que nosotros tenemos dentro de este modelo de las 5 etapas es el modelo de desempeño, donde de alguna manera el grupo ya se está orientando a el logro o a los logros que fueron planteados desde la formación. La etapa final del grupo se ve caracterizada por la denominada etapa de terminación, donde no es que se termine la relación amistosa, la relación de trabajo, sino que aquí ya se termina la actividad o proyecto por la cual el grupo fue creado o fue desarrollado. El siguiente punto es propiedades del grupo. Dentro de propiedades del grupo reconocemos 5 básicamente: los roles, las normas, el estatus, el tamaño y la cohesión. Dentro de los roles se reconocen como aquel conjunto de patrones de comportamiento esperados que se atribuyen a una persona dentro de la unidad social. Ahí se puede identificar lo que es la identidad del rol, las expectativas, la percepción
y el conflicto de roles que puede haber. Mencionábamos hace ratito en la parte de lo que es las etapas de desarrollo de un grupo, pues en la parte de tormenta siempre va a existir un conflicto, y ese conflicto puede ser ocasionado por los roles. Las normas, como segundo punto dentro de esas propiedades, son aquellos estándares aceptables de comportamiento dentro de un grupo y que los miembros lo comparten como tal. En este caso, la norma siempre va a existir dentro del grupo y será aceptada ya sea por los mismos individuos y por los externos al mismo. El estatus. El estatus es la posición que adquiere cada persona dentro del grupo. Socialmente hablando, es aceptada por los otros miembros. Es un poder que se ejerce, la capacidad de la persona para contribuir al logro de las metas, y va muy impregnada de las características personales que puede tener cada persona. Dentro del tamaño, que es la siguiente propiedad del grupo, se supone que los grupos más rápidos y que trabajan de manera más eficiente generalmente son los grupos pequeños. Sin embargo, cuando se trata de resolver algún problema de mayor magnitud, es mejor un grupo de mayor cantidad de personas, porque trabajan de manera más consistente. Aquí es bien importante distinguir el concepto pereza social, que es en donde los individuos llegan a hacer menos esfuerzo cuando forman parte de una colectividad de personas. Por último, la propiedad de la cohesión. La cohesión es donde se van atrayendo uno a otro y se sienten motivados para trabajar y permanecer en un grupo cada uno de los individuos. Se puede pasar mucho tiempo juntos y de esa manera van estrechando sus lazos y se va haciendo el grupo más coercitivo. Bien, la toma de decisiones en el grupo, que es un siguiente punto. La toma de decisiones en un grupo, lógicamente, va a estar siempre impregnada por un posible individuo, grupos de individuos que pueden ejercer una presión sobre él, o él a su vez ejercer una presión sobre el grupo. ¿Cuál es, de alguna manera, la toma de decisiones cuando se toma en grupo? Pues algunas fortalezas que podemos mencionar aquí. Dentro de las fortalezas podemos mencionar que, bueno, se suman los recursos de los individuos, se suman ideas, se suman en un momento dado aportaciones y se suma trabajo, ¿ok? Entonces, esto origina que la decisión sea consensada y sea tomada de mejor manera. Debilidades, ¿qué debilidades podemos tener? Bueno, si el grupo es muy grande, pues entonces el problema va a ser ponerse de acuerdo, ¿ok? Ponerse de acuerdo. Entonces, una decisión puede llevar mayor tiempo que si se tomara en un grupo pequeño, y lógicamente mayor tiempo si la decisión fuera tomada solamente ¿por qué? Por una sola persona. El siguiente punto es denominado funciones de la comunicación. Dentro de funciones de la comunicación encontramos básicamente 4: el control, la motivación, la expresión emocional y la información. La comunicación, lógicamente, es ese proceso de mandar un mensaje, recibir un mensaje, procesarlo y llevar a cabo un proceso, una actividad, etc. Si el mensaje es bien dado y es bien recibido por la otra persona, tendremos el aspecto de control perfectamente cubierto. La motivación y la expresión emocional van muy de la mano. El dar órdenes, el dar un mensaje correcto motiva a la gente y se expresa de manera emocionalmente con los sentimientos, las actitudes, las actividades que se desarrollan dentro del grupo de trabajo, del grupo social. El punto de información como función de la comunicación: si estamos estableciendo un mensaje correcto, bien controlado, orientado hacia que va a motivar a una acción y expresado de manera emocionalmente en la manera correcta, la información que se obtiene de ese proceso será por lógica un objetivo cumplido, una meta bien planeada y el desarrollo de las actividades en tiempo y forma. Estamos hablando ya de lo que es comunicación, pero comunicación conlleva un proceso. Este proceso se identifica como el mensaje que emite una persona y el mensaje que recibe la otra persona. Este mensaje es recibido y lógicamente deberá de existir una correlación por parte de la otra persona. ¿Cuál es el problema?
que dentro de este mensaje aquí podemos tener ciertos vicios o ciertas actividades que no están permitiendo que el mensaje que está aquí emitido por el emisor llegue de manera correcta hacia ¿qué? Hacia el receptor. Aquí lógicamente este proceso debería de ser lo que nosotros llamamos una retroalimentación de manera ¿qué? Correcta. Bien, siguiente punto es dirección de la comunicación. De alguna manera es muy sencillo esta parte. La comunicación puede fluir de arriba hacia abajo, lógicamente esto es una estructura, una línea de mando, la orden de un jefe a un subordinado, qué tiene que cumplir, qué meta tiene que realizar. Esa es una comunicación arriba hacia abajo. De la manera contraria, de abajo hacia arriba, es cuando probablemente un trabajador responde o indica a su jefe, a su director, cuáles son los logros que ya se tienen, la producción terminada, el hecho de haber ya culminado con alguna actividad. Esa es cuando fluye la información, la comunicación de abajo hacia arriba, organizacionalmente hablando. Y tenemos una comunicación lateral. La comunicación lateral es la que se da entre, puede ser puestos del mismo nivel jerárquico, gente que comparte de alguna manera los mismos gustos, las mismas inquietudes, los mismos objetivos, y se va compartiendo esa comunicación de manera lateral, no existiendo por lo tanto una autoridad de arriba hacia abajo, ni tampoco una subordinación de abajo hacia arriba. Ahora bien, la comunicación interpersonal. La distinguimos en tres formas, básicamente: verbal, no verbal y la escrita. La parte verbal es cuando nosotros nos estamos comunicando con cualquier persona, un subordinado, un familiar, un amigo, nuestra novia, etcétera. Le estamos expresando de manera directa lo que sentimos, lo que pensamos. Va muy de la mano con nuestras expresiones, con nuestras actitudes que se expresan con la comunicación no verbal. Podríamos decir que la comunicación verbal, no verbal, muchas veces van de la mano y en otras ocasiones pueden actuar de manera separada. Podemos nosotros decir una cosa, pero con nuestros gestos, con nuestras actitudes o con nuestro comportamiento podemos estar manifestando otra cosa. Por otra parte, la comunicación escrita, esta se centra y se cierra prácticamente a la formulación de un documento, de un memorándum, de una nota, a establecer de manera escrita las órdenes, las comunicaciones, las indicaciones, las actividades a seguir. Eso normalmente nosotros lo relacionamos día con día y es nuestra comunicación interpersonal. Bien, el siguiente punto es comunicación organizacional. Como su nombre lo indica, es dentro de la organización. Pondremos un ejemplo. La organización, cuando nosotros decimos que la comunicación es en cadena, nosotros estaríamos hablando aquí propiamente de lo que es una línea de mando tradicional en autoridad, ¿ok? Existe alguien que está mandando una orden y existe alguien que está recibiendo la orden y la comunicación. Por eso decimos que es una comunicación ¿qué? En cadena. Ahora bien, dentro de lo que es la comunicación en forma de rueda, aquí nosotros estamos estableciendo que existe alguien que es un líder, puede ser aquí, y este líder está de alguna manera interactuando con cada uno de sus subordinados o de sus integrantes de grupo. Aquí existe esta retroalimentación donde puede venir de manera establecida y bueno, es lo que nosotros conocemos como una forma de comunicación en rueda, donde hay una comunicación también dentro del grupo. Dentro de la parte también de comunicación organizacional, otra forma de red de comunicación que puede existir aquí es cuando hablamos de todos los canales. Todos los canales, pues bueno, tienen muchas variantes, ¿no? Puede haber una comunicación arriba hacia abajo, puede haber una comunicación de abajo hacia arriba, puede haber una comunicación lateral y bueno, lógicamente aquí existe una interacción entre todos los miembros del grupo, lo que conlleva lógicamente a una relación mucho mayor, una cohesión mayor del grupo. Estamos llegando a un punto muy importante. ¿Cuál es el canal de comunicación que podemos elegir dentro de nuestro grupo para de alguna manera indicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, o las relaciones que pueden existir entre ambos y entre otros externos?
Básicamente podemos reconocer, hay un canal que normalmente seguimos utilizando mucho, un canal escrito, donde todo va a través de memorandos, de la comunicación como carta, como un oficio, etc. Entonces, esta es una comunicación escrita donde tajantemente se puede decir, es esto lo que tenemos que hacer. Ahora, haciendo uso de la tecnología, bueno, pues tenemos el uso de lo que es el correo electrónico, no los emails. ¿Están de acuerdo? Pero una derivación aquí en esta parte es que, bueno, lógicamente aquí podemos anexar en un momento dado los documentos que pudimos haber generado en esta parte. También hablando como del canal, uso del canal de comunicación, pues bueno, podemos estar utilizando lo que son las videoconferencias y lo que son también las videollamadas, lo que permite en un momento dado estar enlazados nosotros con alguna persona en otro país o en otro lugar geográficamente a cierta distancia y que no necesariamente nos tengamos que estar ahí físicamente. Se puede seguir el proceso de comunicación sin necesidad de que exista como tal la relación cara a cara de manera personal, sino a través de un medio digital. Finalmente, uno de los puntos que es necesario considerar es cuáles son las barreras que existen en la comunicación. Dentro de las barreras de la comunicación, pues podemos tener el lenguaje, que de alguna manera podamos establecer ese punto medio entre una persona que no domina el español, por ejemplo, con el inglés. Otra cuestión que podemos tener aquí también como problema de barrera de eficacia son las emociones, la cuestión sentimental, las aprensiones sobre la percepción de la otra persona. Normalmente podemos estar filtrando lo que queremos escuchar y no poner atención en lo que nos están diciendo. Si hablamos en parte tecnológica, pues también igual tenemos una barrera, se nos va la cuestión de servicio de internet, no tenemos en un momento dado la habilidad para manejar las redes sociales, pues entonces eso también será representado una barrera en la comunicación que nosotros queramos lograr. Bien, de esta manera concluimos con el tema de lo que son los componentes de un grupo y algunos aspectos básicos sobre la comunicación de los grupos. Esperamos que estos conceptos, esta información, les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.